Me gozo mucho de ver que hoy no están los pastores, se fueron en un viaje a Perú, pero gracias al Señor que nos ha dado la capacidad de unirnos como un pueblo para poder hacer las cosas así los pastores no estén, porque así es como se delega, para que el pueblo se pueda distribuir y organizar y hacer la obra. Y me gozo que cada uno ha tomado su papel y que el Señor se glorifica, ¿no? Pero que me gozo que cada uno de nosotros estamos dispuestos a servir. Cada cosa es importante. Cada cosa es importante. El que predica, el que alaba, el que se para en la puerta, el que recoge las sillas después. Eso Dios lo valora. Quizá no lo vemos ahorita, pero el Señor lo valora de una forma muy grande porque el Señor nos ama y Él quiere que estemos unidos. Así que desde acá un saludo muy fuerte para el pastor Eduardo Roncal, que hoy día es su cumpleaños y sabemos que está más que bendecido. Amamos a todas las personas de Perú, a la pastora Karina, al pastor José, un saludo, un beso, un abrazo muy fuerte y sabemos pues que están unidos allí buscando el rostro de Dios y que el Señor les dará bendición en abundancia, mucho más cada día. Amén. Gloria a Dios. Este día voy a hablar un poquito de cómo cambiar nuestra forma de pensar. El pastor habló más o menos algo de eso el domingo pasado, pero el Espíritu Santo me lo dio a mí también y quiero yo aportar algo más, porque la palabra es poderosa y la palabra rompe toda estructura humana y para eso estamos acá, para cambiar, para no ser los mismos, porque el Evangelio de Dios es un cambio día a día. Amén. Gloria a Dios. Yo te doy gracias, Señor, por este maravilloso día, este sol radiante allá afuera. Sabemos que todo lo que tú haces, Señor, es a favor de tus hijos, aún los momentos difíciles, los momentos en que nos sentimos que no comprendemos algunas cosas que pasan en nuestra vida, pero aún ahí tú te estás glorificando. Y en este día te queremos dar toda la gloria a ti porque sabemos que tú te estás glorificando en cada cosa que pasa en nuestra vida, que tú has hecho que el día de hoy abramos nuestros ojos, tengamos vida, tengamos casa, tengamos salud, tengamos un alimento que comer en nuestra mesa y por eso solamente te glorificamos. Eso es suficiente para glorificarte el día de hoy. Rendimos nuestro corazón a ti en esta mañana para que seas tú en nosotros y no nosotros, Señor, para que tú seas obrando por medio de tu palabra. Gracias, Señor, que somos vasos escogidos, vasos de barro donde tú has depositado tu divinidad para la gloria y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Si podemos ir a Romanos 12:2, el capítulo 12, no, vamos a empezar desde Romanos, el capítulo 12, desde el versículo 1. Aleluya, gloria a Dios. ¿Va a salir en la pantalla no? Ok. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tienen ya todos? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aleluya, gloria a Dios. Todos nosotros hemos venido con patrones, moldes, formas de pensar de nuestra familia, de cómo crecimos. Son cosas que arrastramos y traemos porque así fuimos formados verdaderamente desde pequeñitos. Quizá cuando fuimos creciendo, la mayoría de las veces la forma como piensa una persona casi siempre lo que más se ve en sus pensamientos es por medio de la familia, se obtiene en la familia. Como una persona habla, muchas veces tú puedes ver, así hablaba su mamá, así hablaba su papá, así pensaba también como ella, su papá. Todos nosotros podemos ver esos patrones se repiten, son esquemas, son moldes, formas, criterios de pensar de la persona que le hemos adquirido de la familia, como le digo, cuando vamos creciendo ya y asistimos a una escuela o a una universidad, ya nos relacionamos con amistades.
Muchas veces también influyen los pensamientos de las amistades, del lugar donde crecimos, de la casa, de los vecinos. Pero la palabra aquí me habla de que tengo que renovar, tengo que transformar mi pensamiento, que no me conforme a este siglo. ¿Qué significa que no me conforme a este siglo? Que no me amolde y no me acostumbre, que tengo que cambiar la forma de pensar como piensa el mundo, porque nosotros ahora somos hijos de Dios, ya no podemos pensar de la misma manera. Y podemos ver aún en la iglesia, muchas personas que han conocido al Señor Jesucristo, cristianos que han aceptado al Señor Jesucristo, y a veces tú dices, wow, pero ¿por qué sigue hablando igual que antes? ¿O por qué habla como el mundo? Yo los voy a llevar a la escritura en 2 de Corintios 5:17. Si quieren no vayan, porque ya todos se la saben, es una escritura que la hemos repetido, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestro espíritu ha sido renovado cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, cuando hemos hecho la oración de fe y hemos aceptado en nuestro corazón al Señor Jesús. Venimos ahora a ser salvos. Vamos a vivir eternamente en cuanto a la salvación, pero en cuanto a nuestra renovación de nuestra mala manera de vivir que teníamos antes y en cuanto a nuestra forma de pensar, se tiene que renovar día a día. No es un cambio de la noche a la mañana. No es un cambio de la noche a la mañana. Eso tiene que ser un trabajo que nosotros lo tenemos que hacer. Muchas veces se atribuyen estos comportamientos o lenguajes. Yo estaba meditando el otro día, en la cocina estaba con mi hija y yo decía, wow, de pronto yo sé que el Espíritu Santo trajo esta convicción porque es el Espíritu Santo que hoy que conocemos al Señor actúa en nuestras vidas. Antes no veíamos lo malo, pero ahora sí el Espíritu Santo nos redarguye, dice la palabra, de todo lo malo, ¿no? ¿Para qué? Para mejor, para cambiar. Quiero poner un punto muy especial esta noche. Todo esto es para edificación. La palabra siempre es para edificar. Si hay algo que el Señor dice, está mal, hijo, por supuesto que te va a decir, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Cuanto más no Dios nos ama y quiere que salgamos de la equivocación. Entonces, por supuesto que tenemos cosas malas. Somos humanos, pero tenemos que ir cambiando día a día para mejorar. ¿Para qué? Para Dios, para que su divinidad en nosotros se vea verdaderamente Cristo en nosotros. Entonces estaba yo en la cocina y le estaba diciendo a mi hija, siempre me puse a meditar que siempre cuando hacen algo, por decir, o no tienen su cama, cualquier cosa que quiero que hagan, les digo, Ami, por favor tiende la cama o te voy a pegar. Ami, por favor anda a estudio, te voy a pegar. Y todo le voy a pegar. Yo decía, le voy a pegar siempre, nunca le pego. O sea, si la corrijo, le quito algo que le gusta, pero mi boca, lo que repito por mucho tiempo, y es lo que repetía mi madre también, y lo que repetía mi abuela muchas veces. Y yo decía, definitivamente tengo que cambiar esta forma de hablar, porque no le voy a decir que siempre le voy a pegar cada vez que no haga algo, porque no le puedo pegar cada vez que no haga algo. Le puedo decir, hija, si tú no haces la tarea, una forma adecuada de decir, hija, si tú no haces la tarea, no vas a tener el privilegio de ir a la computadora como tanto te gusta, te lo voy a quitar. Pero no le podemos decir, hija, haz la tarea si no te pego, haz lo que tienes que hacer si no te pego. Y mi hija me mira así y me dice, entonces me pegará toda la vida, te recontra masacrada todos los días porque me pega y me pega y me pega. Y es una forma de hablar que tiene que ser renovada con la palabra. La palabra de Dios es la que renueva nuestros pensamientos. Entonces yo decía, wow, definitivamente, Señor, tú eres tan bueno que quieres que nosotros aprendamos cada día más y más. Eso es importante, pero nosotros tenemos que someternos, nuestro ser, a la renovación del espíritu. Porque la palabra dice que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Si vamos a Romanos 8:5. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Romanos capítulo 8, el versículo 5, dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza
En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Dice la palabra acá que la mentalidad de pecado se opone a la mentalidad del Espíritu. Siempre va a haber una lucha porque ya hemos recibido, como les decía, al Espíritu Santo, al Señor, pero hay una lucha que nuestra carne siempre quiere hacer lo malo. Nuestra carne siempre quiere hacer lo malo, pero nosotros tenemos que renovarla por medio del Espíritu Santo. Esta obra, hermanos, solamente se puede hacer por medio del Espíritu Santo. No se puede hacer con la fuerza humana o tratando. Se tienen que tomar decisiones, pero basadas en el Espíritu Santo. Es importante que hagamos esto en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor Jesús. Si vamos a Gálatas 5. El capítulo 5, el versículo 16. Dice la palabra en Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Como el Señor, la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir conforme al Espíritu. Pero la naturaleza pecaminosa ha sido ya abolida, dice, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, como les decía, nuestra alma tiene que ser renovada, nuestra manera de pensar, pero lo tenemos que hacer por medio de buscar la palabra para que la palabra vaya cambiando nuestra forma de pensar. Es un proceso de día a día, no es un proceso, no es algo que tú recibiste al Señor Jesús. La salvación, como les decía, es algo que, una decisión que tú tomas, pero la decisión de renovar tu mente y tu forma de pensar es todos los días, porque hay cosas que están establecidas en nuestra vida que son muy difíciles de cambiar. La forma que hablamos, la forma que pensamos, eso es muchas veces es muy difícil de cambiar con nuestras fuerzas, pero gracias a Dios que tenemos el poder del Espíritu Santo, Cristo Jesús morando en nosotros para hacer que venga este cambio. Y yo les digo porque verdaderamente muchas de las cosas que a veces el cristiano no logra en su vida es porque no se ha cambiado la forma de pensar. Porque seguimos pensando escasamente, seguimos pensando en pobreza, seguimos pensando en dolor. Muchas veces seguimos pensando cosas que nos pasaron en el pasado. Muchas veces seguimos pensando cosas que nos hicieron en el pasado. Y eso no nos deja recibir la bendición abundante que tenemos para hoy en esta vida. Y hay mucha bendición abundante. Entonces nuestra mente tiene que someterse a un proceso de renovación. Miren que antes de que la persona actúe, siempre primero va a ser el pensamiento. Por eso la palabra dice que todo lo que hay en tu corazón habla la boca. Muchas veces tú escuchas a personas maldecir y decir, sí, no voy a decir las palabras, pero mucho maldicen, ¿verdad? Yo lo sé porque mucho maldecía yo también, o mucho tenía cólera. Yo decía, ¿por qué mucho me quejo, mucho maldigo? Porque en mi corazón hay amargura, porque en mi corazón hay falta de perdón. Entonces todo lo que está aquí en el corazón lo va a expresar la boca. Pero ¿cómo cambiamos lo que está en nuestro corazón? Por medio de la palabra de Dios. Es necesario que renovemos lo que pensamos por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y cambia todo lo que antes pensábamos. No podemos seguir pensando en dolor, o no podemos seguir acordándonos de cosas que pasaron hace 20 años. A veces vienen pensamientos de cosas que nos hicieron o personas que nos hirieron hace 15, 20 años. Cuando el Señor Jesús dice que
De modo que si está en Cristo, el que está en Cristo es una nueva criatura, que todo lo viejo ha pasado. Pues es decisión de nosotros de dejar todo lo viejo. Porque el Señor en la cruz ya lo hizo todo nuevo. Amén. Pero ¿quién es el que regresa al pasado muchas veces? ¿Quién es el que dice, pobre de mí, mira lo que me hicieron, o mira lo que mi mamá no hizo, o lo que mi papá no hizo? El Señor me exhortaba a mí, porque la relación con mi madre siempre es un poco difícil, mi relación con mi madre. ¿Por qué? Porque de pequeña mi padre y mi madre no conocían de Dios, y en algún aspecto de su vida ellos no cumplieron como padres, o como padre o como madre. Mi padre casi nunca estaba, siempre estaba tomando, y pues mi madre tuvo muchas fallas sin conocer al Señor, y aún nosotros conociendo al Señor las tenemos muchas veces. No puedo juzgarla y señalarla y decir, wow, ella falló, pero eso de que ella falló se quedó en mi corazón, y al tratarla, el trato que tenía con ella, aún yo conociendo del Señor Jesús, tiene que ser renovado, porque muchas veces la trataba mirando su pasado y diciendo, ella no cumplió, ella no hizo lo que tuvo que hacer, y había una barrera, y yo decía, Señor, ¿por qué hay una barrera entre mi mamá y yo, cuando yo la tengo que mirar con otros ojos? Porque no he sacado de mis pensamientos que yo ahora soy una nueva criatura, y que mi madre no conoció del Señor, y la tengo que mirar con amor, porque ella, si lo hizo mal, o si cualquiera de nuestros padres hizo mal algo, fue por ignorancia o porque no conocían del Señor. Y todos nos hemos equivocado alguna vez en nuestra vida, y yo no soy Dios para juzgar a nadie, ni nadie de nosotros es Dios. El único que juzga y que tomará cuenta, dice la palabra, es Dios. Entonces, ¿cómo renuevo mi pensamiento en cuanto a mi madre, en cuanto a cómo tratarla? Solamente con la palabra, sabiendo que la palabra me dice perdona, olvida lo que ya pasó, lo del pasado, ama ahora. La palabra me dice ama, me dice honra, no me dice que le esté mirando los errores, pero lo hacemos muchas veces. Entonces es importante limpiar nuestro corazón, limpiarlo y decir, Señor, hay amargura, hay cólera dentro de mí, de verdad que sí la hay, y el Espíritu Santo, estando ahora en Cristo, Él es el que nos trae, porque el Señor no quiere que nos quedemos así. Yo sé que hay hijos de Dios que pasan muchos años y viven con amargura en su corazón muchos años. Yo lo sé porque el Señor me lo mostraba a mí, que yo misma tenía amargura de muchas cosas, y yo decía, ¿cómo puedo experimentar toda la bendición que tú tienes para mí si tengo amargura en mi corazón? ¿Cómo puedo ser libre? Por medio del Hijo, dice la palabra, que el Hijo nos iba a libertar. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el único que nos puede libertar de esos pensamientos, de esa vieja naturaleza que teníamos antes, es Jesús. Jesús es la palabra. Amén. Si nosotros no leemos la palabra, pero no solo leyéndola, la tenemos que meditar día a día, hacerla lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida, si la palabra me dice que yo tengo que perdonar y que tengo que amar aún lo que me han hecho, porque la palabra dice que tenemos que hacer cosas locas, el evangelio es locura. Me dice la palabra que tengo que amar a mi enemigo y orar por él. Con el razonamiento no lo puedo entender, pero lo tengo que hacer. Y si soy obediente a la palabra, voy a ver la bendición de la misma palabra. Aleluya, gloria a Dios. Si podemos ir a Efesios 4:30. Si podemos ir a Lucas, el capítulo 10, el versículo 27. Lucas 10, 27. Gloria a tu nombre, Señor. Lucas 10, 27. Dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Verdaderamente que tenemos que amar al Señor Jesús con toda nuestra mente también, lo dice, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra voluntad.
tomando decisiones para Dios, quiere decir, porque la mente está hablando del alma, de la voluntad, de las decisiones. El espíritu, como les digo, ya fue renovado, ya somos salvos, pero ahora tenemos que amar al Señor Jesús con nuestras decisiones también, con nuestra voluntad. Tomar la decisión de ofrecer nuestra vida y nuestros pensamientos y todo nuestro ser a Dios. Porque si yo escucho que el pensamiento me está diciendo que esa persona me hizo daño y que ya no voy a tener una relación con esa persona porque me dañó, tengo que ser sabio y comenzar a meditar. ¿Verdaderamente ese pensamiento viene de la palabra? Porque es muy fácil, hermanos, no es difícil el Evangelio. Lo difícil es someter nuestra voluntad a la palabra. El Evangelio no es difícil. El Evangelio me dice que tengo que perdonar a mi padre, hizo lo que hizo. Haga lo que haya hecho. El Evangelio me dice que tengo que amar a mi prójimo. Y está hablando de todo aquel que en algún momento se acerca a nosotros o tiene una relación con nosotros, ámalo. No te dice no lo ames si te hizo esto. No, es fácil, te dice ámalo. Pero ¿cómo lo entendemos? Cuando yo me someto y digo, Señor, yo me someto verdaderamente a tu palabra. Yo sé que con mi fuerza no lo puedo hacer porque amar a esta persona que tanto me dañó, pero sí lo puedo hacer por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu que mora en nosotros para poder hacer las cosas que humanamente no podría hacer. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en toda debilidad, dice la palabra, y que nos lleva a hacer cosas locas para el mundo, porque para el mundo la palabra es locura. Amar a tus enemigos, confiar, tener fe cuando no ves nada, pero esa es la palabra, y la palabra es la que trae vida a nuestros pensamientos viejos y pasados. Entonces amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con nuestra mente. No se olviden cómo amamos al Señor nuestro Dios con nuestra mente. Métele la palabra a tu mentalidad. Porque nuestra mentalidad, como les dije, estuvo llena de viejas cosas, de patrones que escuchamos antes. Yo recuerdo muchas cosas que se decían en mi casa, que cuando vine a conocer al Señor yo decía, eso no es cierto, esas cosas no son así. Son dichos que se dicen de generación en generación, pero la verdad es la palabra, la única verdad. La única verdad. Y no desecho muchas cosas que se hablan en la familia. Pongan atención acá. Hay muchas cosas, muchos consejos de la familia que son buenos. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, sabemos que lo mejor es la palabra. Y que lo que nos va a llevar a la verdad es la palabra. Amén. Amén. Si vamos a Efesios 4:30. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en Efesios 4, el versículo 30. No, perdón, vamos, el mismo 4, pero no es el 30, es el 22, 4:22. Amén. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dice acá que respecto a la vida que antes llevábamos, tenemos que quitarnos ese viejo ropaje de esa naturaleza corrompida por el pecado, corrompida por los vicios y las cosas que el viejo hombre quería hacer, porque el viejo hombre estaba bajo la maldición del pecado. Sabemos que la palabra dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y toda la creación está maldita por el pecado que entró por Adán. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu. Pero la palabra dice acá, despójense.
nos dice nosotros mismos hagámoslo. No dice el Señor te va a despojar, el Señor ya nos ha librado, el Señor ya nos ha dado un nuevo espíritu. Ahora te dice el Señor, despójate de esa vieja forma que vivías, de esa vana manera de vivir que tenías antes, de esos malos hábitos, de esos malos pensamientos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de renovar nuestra mente con la palabra. La palabra, les vuelvo a decir, es lo único que va a renovar todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y cuando nuestra mente está renovada, nuestra forma de actuar también se va a renovar. Si nuestra mente está renovada, ya no vamos a actuar como antes. Por eso es muy necesario leer y meditar la palabra. No lo entendemos, lo volvemos a leer. Y el Señor nos va a dar el rema, la revelación de lo que quiere decir, porque el Espíritu Santo nos habla a todos, hermanos. Y es maravilloso cómo cuando leemos la palabra se hace viva en nosotros. Y cosas que no entendíamos antes, lo vamos a entender ahora. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, despojándonos de la vieja naturaleza que estaba corrompida con los vicios y las cosas, ¿no? Porque verdaderamente cuando vemos conductas malas, muchas veces estamos exteriorizando lo que hay dentro. Sí, cuando vemos amargura, muchas veces el Espíritu Santo orando nos ha mostrado que una persona que actúa muchas veces de una mala forma, o es muy gritona, o es muy maldiciente, está con falta de perdón, está con amargura. Entonces es necesario, y miren que les digo algo, muchas veces es así, pero no podemos tampoco decir que todos los casos es así, porque a veces vemos, en cuanto a la renovación de la mente, a veces vemos cosas y todo lo atribuimos al demonio. Uy, el demonio, ella está con el demonio porque mira cómo maldice, ella está con el demonio porque mira cómo procede, porque se fue a una barra a tomar licor, y eso lo hacía, ella está con el demonio. No es cierto, muchas veces, hermanos, simplemente es que no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Que no hemos cambiado nuestra forma de pensar, que sigo hablando malas palabras, o sigo maldiciendo, o sigo pensando mal, porque no he cambiado mi forma de pensar conforme a la palabra. Ahora los pensamientos que ya no tenía, el Señor dice que ponga ahora la palabra en lugar de mis pensamientos que tenía antes. Ahora tengo que poner la palabra aquí en mi mente, en mi corazón, atesorarla en mi corazón, como dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Si vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, el versículo 4. Aleluya. Dice la palabra: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos manda a que nos alegremos en todo tiempo. Y humanamente, hablando de la mente, para el razonamiento y la mente humana es una locura poder estar gozosos en un tiempo difícil, porque todos nosotros pasamos en algún momento de nuestra vida tiempos difíciles, o muchos tiempos difíciles de dolor, de llanto, de que ya no sabemos qué hacer, pero el Señor nos dice: alégrense. Les vuelvo a repetir, alégrense. Este es un gozo santo que viene del Espíritu, y de la única manera que lo vamos a poder hacer es en el Espíritu, como les decía, alegrándonos en el Señor, que Él tiene todo bajo control. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Aquí mismo en Efesios 4. Oh, perdón. Ahora sí podemos ir a Efesios 4. El versículo 3.
dice Efesios 4,